Página 28. Vida contra la muerte, Norman Oliver Brown, 1959. El significado psicoanalítico de la historia. 0.2 Prefacio. El humano busca la autodestrucción. En 1953 me dediqué a un estudio profundo de Freud, 1856-1939, sintiendo la necesidad de reevaluar la naturaleza y el destino del hombre. Al heredar de la tradición protestante una conciencia que insistía en que el trabajo intelectual debía dirigirse hacia el alivio del patrimonio del hombre, yo, como muchos de mi generación, viví la extinción de las categorías políticas que informaban el pensamiento y la acción liberales en los años 30. Aquellos de nosotros que somos temperamentalmente incapaces de abrazar la política del pecado, el cinismo y la desesperación nos hemos visto obligados a reexaminar los supuestos clásicos sobre la naturaleza de la política y sobre el carácter político de la naturaleza humana. Pero, a menos que me equivoque, la sensación de que las escuelas de pensamiento tradicionales se han vuelto estereotipadas y estériles no se limita a quienes tienen mi tipo de formación. Este libro está dirigido a todos aquellos que estén dispuestos a cuestionar viejos supuestos y considerar nuevas posibilidades. Y dado que no surgirán nuevas ideas si su entrada en la mente está sujeta a la conformidad con las antiguas y con lo que llamamos sentido común, este libro exige del lector, como exigió del autor, una suspensión voluntaria del sentido común. El objetivo es abrir un nuevo punto de vista. La tarea de una evaluación juiciosa, confrontando la posibilidad teórica con los hechos obstinados de los acontecimientos presentes y de la historia pasada, viene más tarde. ¿Pero por qué Freud? Es una experiencia demoledora para cualquier persona seriamente comprometida con las tradiciones occidentales de moralidad y racionalidad echar una mirada firme e inquebrantable a lo que Freud tiene para decir. Es humillante verse obligado a admitir el lado tremendamente sórdido de tantos grandes ideales. Es criminal violar los tabúes civilizados que han mantenido oculto el lado sórdido. Experimentar a Freud es participar por segunda vez del fruto prohibido y este libro no puede, sin pecar, comunicar esa experiencia al lector. ¿Pero con qué fin? Cuando nuestros ojos se abren y la hoja de parra ya no oculta nuestra desnudez, nuestra situación actual se vive en su plena actualidad concreta como una crisis trágica. Para anticipar la dirección de este libro, comienza a ser evidente que la humanidad, en todos sus incansables esfuerzos y progresos, no tiene idea de lo que realmente quiere. Freud tenía razón, nuestros verdaderos deseos son inconscientes. También comienza a ser evidente que la humanidad, inconsciente de sus deseos reales y, por tanto, incapaz de obtener satisfacción, es hostil a la vida y dispuesta a destruirse a sí misma. TV escribe. Si se deja libre al ser humano, que haga lo que se le antoje, es capaz de destruir, contaminar, arruinar todo su entorno. Las masas son brutalmente insensatas, inconscientes. El individuo cambia de parecer, de ánimo, en un instante. El riesgo no es que se haga daño o suicide, es que en su estupidez o ignorancia y susceptibilidad, provoque desmanes y desorden en el medio ambiente. Brown escribe. Freud tenía razón al postular un instinto de muerte, y el desarrollo de armas de destrucción aclara nuestro dilema actual, o aceptamos nuestros instintos e impulsos inconscientes con la vida y con la muerte o, de lo contrario, seguramente morimos. TV escribe. Ninguna forma de vida, diferente a la humana, es capaz de tanta infamia, tanta vileza, para llegar al grado de aniquilar, asesinar en masa, explotar o esclavizar a sus semejantes y menos tiene intención de contaminar su nicho ecológico. Este proceder tenebroso, conduce a la ruina de la humanidad, o la obliga, por puro terror, a modificar su conducta.
Mientras tanto, el abuso contra las demás formas de vida, por parte del humano, no tiene para cuándo detenerse. Brown escribe. Pero ni siquiera Freud es suficiente. En manos de Freud, el psicoanálisis era un organismo vivo en constante evolución. Desde la muerte de Freud, el psicoanálisis ortodoxo se ha convertido en un sistema cerrado, casi escolástico, que no es una excepción a la tendencia cultural general hacia la estereotipia y la esterilidad. Un sondeo riguroso revela que todos los fundamentos metapsicológicos del psicoanálisis necesitan una reinterpretación. Es bien sabido que el psicoanálisis ortodoxo no ha podido sacar mucho provecho del concepto posterior de Freud sobre la pulsión de muerte e incluso los conceptos anteriores y supuestamente mejor establecidos de sexualidad, represión y sublimación necesitan una reformulación. En las partes segunda a cuarta, bajo los títulos Eros, muerte y sublimación, este libro ofrece una declaración, crítica y reinterpretación sistemática de los conceptos cruciales de la teoría psicoanalítica. La dificultad de esta empresa puede verse en la catástrofe del llamado neofreudianismo. Es fácil adoptar una postura sobre las nociones tradicionales de moralidad y racionalidad y luego amputar a Freud hasta que se reconcilie con el sentido común, excepto que no queda nada de Freud. Freud es una paradoja o nada. Lo difícil es seguir a Freud a ese oscuro inframundo que exploró y permanecer allí y también tener el coraje de soltarle la mano cuando se hace evidente que es necesario volver a dibujar su mapa pionero. Detrás de la crisis del freudismo hay una ambigüedad existencial o social de la que el propio Freud no estaba libre. Esotéricamente, Freud sabía que lo que tenía entre manos no era nada en absoluto o era una revolución en el pensamiento humano. Exotéricamente, lanzó el movimiento psicoanalítico como un método de terapia controlado por adeptos profesionales y disponible solo para unos pocos elegidos y ricos, individuos cuya utilidad para la sociedad ya estaba afectada por un grado anormal de frustración o trastorno mental. A nosotros, sin embargo, nos preocupa transformar el psicoanálisis en una teoría general más amplia de la naturaleza, la cultura y la historia humanas, de la que la conciencia de la humanidad en su conjunto se apropiará como una nueva etapa en el proceso histórico de llegada del hombre a conocerse a sí mismo. Freud, con su genio y su humanidad, intentó mantener en el campo de la conciencia psicoanalítica no solo los problemas del paciente neurótico, sino también los problemas de la humanidad en su conjunto, como lo demuestran sus escritos sobre la cultura, desde Totem y Tabú. 1913, hasta Moisés y el monoteísmo, 1937. Pero Freud nunca afrontó plenamente las consecuencias existenciales y teóricas de tomar lo que yo llamo la neurosis general de la humanidad, el problema definido en la primera parte de este libro, como el punto central bajo el cual la humanidad se curaría de su neurosis general, como este libro intenta hacer en la sexta parte, la salida. De hecho, Freud no estaba completamente equipado para hacer el cambio hacia un punto de vista antropológico. Los datos primarios no se obtienen entonces desde el sofá, sino adentrándose en la cultura y la historia que registran, en palabras de Gibbon, los vicios y locuras de la humanidad. Lo que se necesita es una síntesis de psicoanálisis, antropología e historia y el trabajo de Geza Roheim en esta dirección es un trabajo pionero de importancia solo superado por el de Freud. Y nuevamente, la catástrofe de la psicología neofreudiana debería advertirnos que esta síntesis no se puede lograr a bajo costo comprometiendo las diferencias entre el psicoanálisis y la visión académica tradicional. La quinta parte de este libro, Estudios de Analidad, explora las consecuencias revolucionarias para la ciencia de la cultura humana de una de las paradojas freudianas más grotescas. Un subproducto, pero esencial, de esta reinterpretación del psicoanálisis es una reinterpretación de la propia posición de Freud en la historia intelectual.
Mientras se le considere simplemente el fundador de un método de terapia individual, basta con verlo como parte de la historia de la medicina, como el heredero de Charcot y Breuer. Pero si el psicoanálisis representa una nueva etapa en la evolución general de la autoconciencia humana, entonces parte del diagnóstico de nuestra situación actual es descubrir y evaluar las conexiones más oscuras entre Freud y otras tendencias del pensamiento moderno. Es bien conocida la afinidad no premeditada entre Freud y Nietzsche, y el propio Freud reconoció que los poetas se habían adelantado a él en el descubrimiento del inconsciente. Fue una sorpresa percibir, en el curso de este estudio, otras afinidades generalmente no reconocidas. Primero, la afinidad metodológica de Freud con la tradición herética en lógica, que puede ser etiquetada como dialéctica. En segundo lugar, su afinidad doctrinal con cierta tradición de herejía mística, cuyo representante moderno más importante es Jacob Boehme. De manera más general, el último capítulo, La resurrección del cuerpo, esboza mi visión del psicoanálisis como el eslabón perdido entre una variedad de movimientos del pensamiento moderno en poesía, política y filosofía, todos ellos profundamente críticos con el carácter inhumano del ser humano. Civilización moderna, todos ellos reacios a abandonar la esperanza de cosas mejores. El resultado de este esfuerzo por renovar el psicoanálisis y, a través del psicoanálisis, renovar el pensamiento sobre la naturaleza y el destino del hombre, es un libro bastante excéntrico. Es poco probable que la excentricidad sea correcta, pero este libro tampoco intenta ser correcto. Simplemente está tratando de introducir algunas nuevas posibilidades y nuevos problemas en la conciencia pública. De ahí el estilo del libro, la paradoja no se diluye con la retórica de la sobria calificación. No he dudado en perseguir nuevas ideas hasta sus últimas consecuencias locas, sabiendo que Freud también parecía loco. En realidad, hay algunos signos de que mi dirección puede no ser tan excéntrica como parecía cuando la estaba pensando. 1953, 1956. Entre estos signos de bienvenida se encuentra Eros y civilización, 1955, de Herbert Marcuse, el primer libro, después de las desafortunadas aventuras de Wilhelm Reich, que reabre la posibilidad de la abolición de la represión. Página 34.